El derecho ecológico para la conservación del planeta Tierra. Autor Mario David Mérida Serrano. Dirección Quinta Avenida B, 12-91, Zona 1, San Marcos, Guatemala. Teléfono 7760-4172. Correo electrónico mariodavidprocurador1@gmail.com. Introducción. La verdad de este video ecológico es preparar conscientemente a la humanidad en forma científica y moral sobre el grave problema de la contaminación y destrucción ambiental de nuestro planeta. Tomemos en cuenta que estos daños constituyen una verdadera amenaza para la continuidad de todas las especies vivientes de nuestra Tierra. El Día de la Tierra es el 22 de abril de cada año, pero nosotros hagamos conciencia y luchemos para que la Tierra sea cada vez más rica en biodiversidad de seres vivos y así practicando una cultura o conducta ambiental respetaremos las leyes que mandan en la naturaleza, ya que éstas son únicas, reales, concretas, comprobables e inviolables, y con ello lograremos una tierra sin problemas ambientales. Recordemos que donde hay leyes existen derechos de defensa. Las leyes que rigen o mandan en la naturaleza, estas se manifiestan por efecto de la ley llamada causa y efecto, es decir, que no hay causa sin efecto ni efecto sin causa, y estas son reales, únicas, objetivas, concretas e inviolables. Ley de la concatenación universal. Esta ley que manda en la Tierra nos explica que todo fenómeno natural está unido por sus elementos. Ejemplo, para que se dé la lluvia natural tiene que haber agua. El agua se evapora con el calor del sol, sube y forma las nubes, después cae nuevamente a la superficie de la Tierra. Ley del tránsito de los cambios cualitativos a cuantitativos. Esta ley natural nos explica que todo cambia en la naturaleza. Ejemplo, cuando el agua se calienta a una temperatura a más de 100 grados, esta se transforma en otra calidad, es decir, en vapor de agua. Ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta ley nos dice que en la naturaleza todo está en constante movimiento, energía, fuerza y desarrollo para vencer. Entonces todo objeto o fenómeno es unidad y lucha de contrarios. Ejemplo, dos animales luchan entre sí y luego uno de ellos desarrolla más fuerza y vence al otro. Entonces el que triunfa va a tener más poder. Ley de la negación por la negación. Esto nos explica que en la naturaleza se da un constante proceso de la muerte de lo viejo, nace lo nuevo. Ejemplo, un grano o semilla de trigo sembrado en la tierra fértil, nace un tallo, y este tallo es la negación de la semilla. Del tallo nace la espiga con nuevos granos, y ésta niega al tallo, y luego este desarrollo sigue igual. ¿Cómo conocemos a la naturaleza? Por medio de nuestros sentidos corporales, los que se manifiestan así. La sensación, por medio de ella conocemos lo que existe en el mundo. Lo vemos, lo tocamos y lo sentimos. La percepción es la unión de las sensaciones de nuestro cuerpo que nos permiten formarnos la noción o la idea de todo lo que existe a nuestro alcance. La representación es la representación mental de lo que vemos a través de las sensaciones y percepciones que tenemos de los objetos, fenómenos y funcionamiento de la naturaleza. Todo conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Al principio este conocimiento es empírico y después científico cuando se compruebe. Para conocer el funcionamiento de la naturaleza existen las leyes objetivas. Estas nos permiten comprobar los cambios, transformaciones que pasan en la materia,
orgánica y los fenómenos naturales, y también los movimientos que vemos en la naturaleza. Ley científica es una reconstrucción mental de lo que vemos. Las leyes científicas son conocimientos reales que son confiables o exactos, o sea, que se pueden demostrar con la verdad. Las leyes científicas fortalecen a las ciencias porque los conocimientos de las ciencias son reales. Los derechos ecológicos de la Tierra son procesos físicos y biológicos de la Tierra. Estos son productos del desarrollo de las leyes que rigen o mandan en la naturaleza. Donde hay leyes existen derechos. Los derechos ecológicos del planeta Tierra. Artículo 1. Derecho de protección al planeta Tierra. La Tierra en su conjunto es una estructura viviente que desarrolla todos sus ciclos físicos y biológicos a través del cumplimiento de las leyes que rigen o mandan en la naturaleza. Por lo tanto, no son correctas las prácticas contaminantes porque se interrumpen los procesos de sus funciones vitales. Artículo 2. Derecho de protección a los polos de la Tierra. Son estructuras de hielo que tienen como función natural mantener el nivel de temperatura del planeta. Los cascos polares se están derritiendo por la incontrolable quema de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. Por lo tanto, es de urgencia mundial regular las fuertes emisiones de dióxido de carbono y usar de inmediato las energías limpias o renovables. Sí. Artículo 3. Derechos de protección a los glaciares. Son extensas masas de hielo que se forman en las altas montañas. Estas frías estructuras se van deslizando lentamente a los océanos y al fondo de los valles. El agua que se produce del deshielo da lugar a la formación de ríos y lagos, constituyendo así el ciclo hidrológico de la Tierra. De urgencia hay que protegerlos de los efectos destructores del cambio climático usando energías limpias o verdes. Artículo 4. Derecho de protección a la atmósfera de la Tierra. Esta es una mezcla de gases que rodean al planeta Tierra, contribuyendo a los ciclos de la materia y permite la vida de los seres vivos. Esta burbuja de aire no debe ser contaminada con dióxido de carbono y gases tóxicos no controlados provenientes de las fábricas, industrias, centrales térmicas y automotores. De hecho, es urgente el uso de energías limpias o verdes. Artículo 5. Derecho de protección a la biosfera. Es la capa de la superficie del planeta donde se produce toda forma de vida vegetal, animal y humana, gracias a las funciones físicas y biológicas de los elementos de la naturaleza, la tierra, aire, agua y energía solar. Por lo tanto, no se debe contaminar con residuos sólidos y tóxicos porque son malos para los seres vivos de la tierra. Artículo 6. Derecho de protección a los océanos. Son grandes extensiones de agua salada que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra y ayudan a absorber el dióxido de carbono para el funcionamiento y vida de nuestro planeta. Por tal motivo, se debe evitar el demasiado uso de los combustibles fósiles y no contaminar con residuos sólidos el agua. Artículo 7. Derecho de protección a los mares. Son grandes masas de agua salada que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra, incluyendo océanos. Estos producen mucha vida orgánica, absorben el dióxido de carbono que produce el cambio climático. Para mantener su estado natural, se debe evitar la contaminación de sus aguas con tóxicos, residuos y desechos sólidos y la destrucción de la flora y la fauna. Artículo 8. Derecho de protección a la capa arable de la Tierra. La superficie terrestre está formada por una capa arable del suelo. En ella se produce todo principio de vida orgánica, vegetal y animal.
Por la importancia que representa la conservación del suelo para la naturaleza, se debe evitar toda práctica que contamine, degrade y atente en contra de la vida de la tierra. Artículo 9. Derecho de protección a los volcanes. Son formaciones geológicas de la corteza terrestre en forma de cono, los cuales expulsan materiales incandescentes y energía a través de las erupciones explosivas. Estas funciones son favorables para las placas tectónicas, por lo tanto, los cráteres deben de funcionar libremente. Artículo 10. Derecho de protección a los hábitats terrestres. Son áreas físicas de la superficie terrestre con recursos naturales y buenas condiciones para el desarrollo de las especies de fauna y flora. Por lo tanto, evitar la contaminación del suelo, agua, la vegetación y la sobreexplotación de sus recursos, porque se pone en peligro la vida de los seres vivos. Artículo 11. Derecho de protección a los nichos ecológicos. Son espacios físicos que ocupan las especies de flora y fauna. Sus funciones son seleccionar las rutas, socializarse con los grupos, salvaguardarse de los peligros. Por lo tanto, para mantener su estado natural, se debe evitar la contaminación del suelo, agua, vegetación, incendios forestales y la caza de animales. Artículo 12. Derecho de protección a la flora. Es el conjunto de especies de plantas que viven en la naturaleza. Lo importante de las plantas es producir el oxígeno que respiramos y alimentan a los seres vivos. Muchas especies de flora están en peligro de extinción. Por lo tanto, es urgente evitar la contaminación atmosférica del agua, suelo, el uso de tóxicos, tala de árboles y los incendios forestales. Las plantas tienen derecho a la nutrición y la vida. Artículo 13. Derecho de protección a la fauna terrestre. Son los animales que viven en ecosistemas terrestres y acuáticos. Muchas especies están en peligro de extinción por el fuerte impacto humano. Por lo tanto, se declara de urgencia mundial evitar la contaminación, maltrato, caza de animales, destrucción de los hábitats y el tráfico ilícito de fauna exótica, porque los animales tienen derecho a la vida, libertad, alimentación y reproducción. Artículo 14. Derecho de protección a los ríos. Son corrientes de agua continua y con desembocadura. Los ríos forman parte del ciclo hidrológico de la tierra y ayudan a las plantas, animales, al hombre, a la agricultura, el transporte y el comercio. Por lo tanto, estos ecosistemas hídricos no se deben contaminar con aguas residuales, residuos sólidos y sustancias tóxicas venenosas de la actividad humana. Es de urgencia mundial protegerlos. Artículo 15. Derecho de protección a los bosques. Son comunidades de árboles, plantas y vida animal. Los árboles verdes son productores de oxígeno que respiramos para vivir y los demás seres vivos. Por lo tanto, para su conservación y sostenibilidad se deben impulsar acciones que permitan su protección y productividad. Se debe evitar la contaminación de la flora. Artículo 16. Derecho de protección a los lagos. Son concentraciones de agua más o menos extensas y embalsadas en tierra firme. Se alimentan con agua de las lluvias y son desembocadura de ríos, manantiales y arroyos. Estos ecosistemas acuáticos tienen importancia mineral, comercial y turística. Los efectos del cambio climático han reducido sus niveles normales. Artículo 17. Derecho de protección a los arrecifes de coral. Son formaciones elevadas de rocas calcáreas poco profundas del suelo marino. Estos ecosistemas producen algas y plantas asociadas de mucho beneficio en los procesos de las cadenas tróficas o alimenticias
de miles de especies de fauna. Por lo tanto, para su conservación es necesario evitar la contaminación con aguas hervidas, residuos sólidos, líquidos y gaseosos que atentan contra la vida de las comunidades marinas. Artículo 18. Derecho de protección a las cuencas de drenaje natural. Son cavidades naturales de la superficie terrestre donde drenan las aguas de la lluvia a causa de las acciones humanas. Son botaderos de residuos y desechos sólidos del hogar, comercio y la industria. Por lo tanto, cuando llueve las cuencas se rebalsan y provocan inundaciones en sembradíos, animales y viviendas. No hay que taparlas con desperdicios que no permiten la libre circulación del agua. Artículo 19. Derecho de protección a los santuarios naturales. Son áreas exclusivas de la superficie terrestre destinadas a preservar aquellas especies de animales, insectos y vegetales originales que se encuentran en peligro de extinción en un futuro inmediato. Por lo tanto, se debe respetar, evitando la contaminación, la caza ilícita, incendios y deforestación, siendo estos los últimos reductos del planeta para proteger a los seres vivos. Artículo 20. Derecho de protección a las fuentes naturales de agua dulce. Los manantiales son flujo natural de agua que emerge de la tierra. Estas fuentes proveen agua para cubrir las necesidades domésticas, agrícolas, animales e industriales. Por lo tanto, para protegerlas se debe evitar la deforestación, erosión y la contaminación de residuos y desechos sólidos, aguas negras y tóxicos que evitan su uso. La importancia de estas fuentes es dar agua para beber. Artículo 21. Derecho de protección a las playas del mar. Estas son extensiones de arena a orillas de los mares, lugar donde termina la llegada de las olas de los mares. Muchas personas visitan estos lugares turísticos, son atractivos. Se debe proteger y evitar la contaminación de basura, bolsas y botellas plásticas, papel, ropa, restos de comida y otros. Los residuos sólidos dan mal aspecto a las playas. Artículo 22. Derecho de protección al planeta Tierra por los efectos destructores del cambio climático. Los efectos dañan a grandes y pequeñas ciudades, provocando pérdidas por vientos, lluvias, huracanes y ciclones destructivos en muchos países del mundo, causando pérdidas materiales y humanas. Por lo tanto, es de urgencia mundial no contaminar el aire con demasiadas emisiones de gases tóxicos de combustibles fósiles. La gasolina y el diésel son con demasiado humo en la atmósfera que provocan este cambio. Gracias por enterarse de este video. Envíelo a familiares y amigos. Al inicio están mis datos si desea comunicarse. Que Dios, Jesús y María le bendigan.